Ujú. Ya, a ver, ¿puedo empezar ya? Sí, estimada, ya podemos iniciar. Ok. Primero que nada, presentarme a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Soy de la ciudad de Chimbote. Mi nombre es Jocelyn de la Cruz Leal. Bueno, soy la biotecnóloga que está a cargo del curso actual de asistente médico. Van a aprender distintos temas, como lo dijo el asistente en un principio. Van a conocer distintos apoyos, porque el asistente médico es un apoyo en las distintas áreas, en este caso de salud. A ver, bueno, esa es mi presentación. Ya les comenté, mi nombre es Jocelyn. Y bueno, para empezar el curso, eh, ¿qué es un asistente médico, por así decirlo? Nosotros siempre hemos escuchado lo que es la medicina, el área de salud, pero básicamente el trabajo de un asistente se confunde muchas veces con el perfil de una secretaria o un secretario que está a cargo dentro de un área de salud, ¿no? Entonces, el perfil del profesional, del asistente médico en general, engloba, tiene que tener temas relacionados a lo que es el área de salud, ¿no? Conocer lo que es la terminología de salud, conocer, ser parte del área de salud, ya sea, no sé, como enfermeras, biólogos, biólogas. Mayormente en algunos casos son las mujeres, ¿no? Pero también conocemos algunos asistentes que son varones porque también tienen esta carrera que han estudiado lo que es tecnología médica, lo que es farmacia, medicina, entre otras áreas que existen dentro de lo que es la medicina. Debe conocer también el asistente médico los temas relacionados a diagnósticos, conocimiento de terminología médica, ya sea para ser un asistente de farmacia. Debe tener familiaridad también con los avances y tecnologías médicas. Si bien sabemos, la ciencia avanza a diario, no nos podemos quedar con lo que tenemos, siempre tenemos que ir avanzando, teniendo más conocimientos, aprendiendo más cosas. Tener habilidad para resolver problemas, claro que sí. Un asistente médico netamente no solamente va a sentarse o ayudar dentro de un consultorio, sino también va a tener que tener la habilidad de resolver problemas, de tener la capacidad de hacer múltiples tareas dentro de un consultorio, dentro de un estado, dentro de un estatus de salud, ¿no? Lo que es habilidad verbal, claro que sí también, porque imagínense, no solamente vamos a tener llegada de distintos pacientes con distintos, y puede ser idiomas, porque a veces vienen de otro sitio, puede ser de distintos lugares que habitan, ¿no? las personas, entonces también hay que tenerle la paciencia única, un manejo verbal fluido, una buena comunicación asertiva, hay que manejar mucho los valores porque conocemos distintas personas que, que se agotan rápido, por así decir, se cansan, se aburren rápido, entonces necesitan tener la paciencia para explicarle básicamente eso, ¿no? Tener la comprensión, la honestidad, responsabilidad dentro de un consultorio médico y la experiencia que es básico, el conocer lo que es la experiencia laboral como asistente médico con tener certificados, experiencia laboral, ¿no? Ok. Dentro de las responsabilidades de lo que puede tener, de lo que debe tener un asistente médico, está dar la bienvenida a los pacientes, ya sea en consultorios o emergencias, que son muy distintas las atenciones. Debe conocer lo que es los exámenes de triaje, que en todo estado, en todo centro de salud se debe tener en cuenta el triaje, y más aún hoy en día con el tema del COVID, hay que siempre tener presente lo que es la evaluación del oxígeno, la temperatura corporal, la presión arterial, porque no todos los pacientes vienen con el mismo estado. Saber revisar el historial médico de cada paciente. Eso es básico en todo centro de salud. Tener un historial nos va a permitir mantener un orden, ¿no? Con el cual ese paciente se atiende. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros no anotemos, no tengamos el historial y de manera ordenada podríamos dar cualquier diagnóstico o explicación al paciente que viene, ¿no? Y podríamos confundir las historias, podríamos dar un mal diagnóstico. Entonces, por ello se requiere mucho tener el control de manejar muy bien
el orden de cada paciente, ¿no? Su historial médico. Informar y preparar al paciente para los exámenes. Es importante que el personal médico, el asistente médico que está a cargo de un consultorio o de un centro de salud, tiene que saber qué procedimiento se va a realizar dentro del consultorio o dentro de la atención médica. ¿Por qué? Porque imagínense que entre un paciente y de un momento a otro le avisan que le van a realizar un procedimiento y el paciente entra con desconocimiento. Entonces, para eso sirve la atención, el trabajo del asistente médico, para explicarle al paciente qué es lo que se le va a hacer, cuál es el procedimiento que se le va a realizar. No todos los consultorios, y en mi experiencia lo digo, cuentan con un asistente médico, pero eso también demora y retrasa la atención, porque el paciente al momento que ingresa al consultorio, lo primero que hace es preguntarle al doctor todas las preguntas, cosa que si tuviera un asistente fuera del consultorio, entonces ya entra con un poco de conocimiento, y las preguntas van a ser un poco menos y la atención es más rápida, ¿no? Y así evitamos el tiempo de espera en sala, ¿no? Brindar apoyo al paciente también es un punto importante dentro del papel que cumple el asistente médico. ¿Por qué? Porque hay pacientes, tanto si vamos, por ejemplo, ¿no? Un centro pediátrico y un centro de salud de reumatología, por así decirlo. Las atenciones para el paciente son de distintas edades, pero ambos requieren apoyo. ¿Por qué? Porque si llega a un centro pediátrico, el asistente médico lo que hace es apoyar con el bebé, las posiciones, lo que uno dentro ya maneja dentro del área de salud. Si hablamos del área de lo que es un centro reumatológico, el paciente de mayor edad también requiere los mismos apoyos, ya que hay que levantarlo para ponerle las infiltraciones, para poder evaluar los dolores, las dolencias que presenta el paciente. Entonces, ambos requieren apoyo. Entonces, en general, todo centro médico o consultorio requiere de un asistente médico, ¿no? Que es lo que estoy exponiendo el día de hoy. Brindar apoyo médico durante el procedimiento, que es importantísimo lo que acabo de explicar. Informar al médico en caso se observe algún problema dentro del consultorio o sea fuera del consultorio. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones, el tema de llegar a un centro de salud no es porque uno llega contento y porque llega a relajarse. Uno llega por alguna dolencia, por alguna afección. Entonces, la cantidad de estrés que tiene la persona al llegar a atenderse es elevada. Entonces, el asistente médico debe manejar estos temas de percances que pueden ocurrir fuera del consultorio, es decir, en sala de espera, cuando el paciente llega uno, llega otro, y lo que intentamos es tratar de manejar el tiempo, ¿no? Porque siempre el tema de las citas, ¿no? Que a mí me citaron a las 4, a mí a las 5, a mí a las 6, y el doctor siempre tiende a extender sus horas, o la doctora tiende sus horas, a veces el procedimiento se alarga, entonces eso hace que el paciente afuera en sala de espera se desespere y cargan contra el asistente médico, ¿no? O muchas veces contra la secretaria que está a cargo. Pero lo que hace la secretaria es simplemente calmar afuera, pero el asistente médico, la diferencia que hace es calmar afuera, y también puede ocurrir percances dentro del consultorio, ya sea distintas formas de que el paciente no se siente cómodo, algún percance que ocurra dentro de la atención. Entonces también el asistente médico puede brindar ese apoyo, ¿no? Es importante que el asistente médico también sepa de algunas gestiones administrativas. Es básico. ¿Por qué? Porque le va a permitir conocer, emitir recetas, administrar medicamentos, en caso el paciente lo requiera. Por ejemplo, un paciente que requiera inyecciones, administración de medicamentos, entonces, ha ocurrido que sale el paciente con su receta médica y no lo entiende la letra. Entonces, el asistente médico tiene esa facilidad de darle el entendimiento al paciente, ¿no? Explicarle. Y lo que es gestión administrativa, porque muchas veces cumplimos el rol, y al menos acá en Perú, sí cumplimos el rol de que atendemos como asistente y a la vez como secretaria o secretario, ¿no? Y lo que hace es emitir las boletas, las facturas electrónicas, las recetas, o sea, todo eso engloba lo que es el área de salud. Cultivar también, otra de las responsabilidades es cultivar un clima de confianza, de compasión hacia el paciente, porque como si bien, claro, lo dije en un inicio, el paciente no viene para desestresarse, viene contento. Los pacientes que llegan a un área de salud sabemos que vienen con una carga fuerte
porque tienen dolencias, porque quieren atenderse. Y más aún cuando vienen a un consultorio particular, donde tratan de atenderse donde hacen un pago para atenderse de una manera adecuada. En el caso de los pacientes que se atienden por el Seguro Integral de Salud, que es el SIS, o por el seguro de e-salud, es distinto, ¿no? Ahí como que tratamos de que el paciente espere el turno que sea necesario. E incluso si fuera necesario, y lo recomendable sería que en el centro de salud se coloque un asistente médico para que las personas se puedan guiar, porque si bien hemos visto la realidad, es nuestra realidad, vamos a los centros de salud y no tenemos esa atención, nos perdemos, nos vamos para un lado, averiguamos, nos mandan de un consultorio a otro, e incluso cuando a veces se corta el sistema de salud, no nos atienden, demoran en atendernos, emergencia, hay que hacer una cola larga, entonces el asistente podría dar un gran apoyo dentro de la salud del Estado, pero no lo hay, no contamos con eso. Cumplir con las regulaciones de atención médica y los estándares de salud es de hecho, con el tema de hoy en día que se está volviendo nuevamente a aumentar los casos de COVID, hay que tener contar con las evaluaciones completas, ¿no? Tener lo que es el alcohol al ingreso, las evaluaciones de temperatura, lo que es el triaje, para que el paciente pueda ingresar a un centro donde se sienta seguro y no se contamine más de lo que ya viene, ¿no? Y salga con otras enfermedades. Manejar el sistema de software, caja y administración, es importante que todo asistente médico debe manejar lo que es un software, porque las empresas hoy en día ya no trabajan, claro, como antiguamente era anotar, escribir, hacer las historias a mano. Hasta el día de hoy se puede tener eso y es importante, pero también es importante que el asistente médico maneje lo que es el software, maneje los sistemas de administración para que las historias también se guarden dentro de un sistema, dentro de un Excel, como se llama, y se pueda mantener el orden de los pacientes, ¿no? Las historias, se guarde las recetas, por si es que en algún momento se pierde, o si de repente el paciente viene después de mucho tiempo a atender, si quiere volver a llevar su historial médico, no es empezar de cero, sino seguir con su historial médico. Para eso existen distintos sistemas, ¿no? Y bueno, mantener una comunicación asertiva, creo que eso es en todo tipo de trabajo, la persona que está a cargo frente a pacientes, a clientes, tiene que estar, en este caso a pacientes, tiene que mantener una comunicación asertiva, ser muy paciente, muy amable, manejar mucho el tema de los valores, mantener siempre al margen claro el tema de los valores, ¿no? Ya sea desde el momento que ingresa el paciente hasta la salida. Eso es un papel muy importante, eso es básico en todo asistente médico. En realidad, en todas las carreras. Pero hablando de lo que es asistente médico, es un punto muy importante. Quiero hacer unas preguntas si hasta acá que estamos en la diapositiva 5 me están entendiendo o hay alguna duda que alguien desee preguntarme. Buenas tardes, señorita Jocelyn. Buenas tardes. Sí, te escucho. Sí, entiendo entonces que lo que usted nos está indicando de estas funciones que tiene todo un asistente médico, ¿verdad? Así es. Ok, entonces me queda claro. Muchas gracias. Ok. ¿Otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga algo que querer conocer? ¿Alguna duda? Ok, veo que no. Entonces, vamos a continuar. Al parecer está todo claro. Ok, continuamos. A ver, habilidades. En todas las carreras, en todos profesional, todas las personas tenemos distintas habilidades, pero sin embargo, como asistente médico hay que tener claro
Las habilidades netamente tienen que ser lo que es tener una comunicación oral y escrita. Es decir, ¿a qué me refiero eso? Que el asistente médico debe mantener, si ya por ende el doctor tiene una letra muy difícil de entender, el asistente médico tiene que ser un poquito más nítido, más claro su letra para que el paciente pueda entender, en caso sea esta la duda, ¿no? Debe ser intuitivo. Todo asistente médico tiene que ser intuitivo para saber qué es lo que se va a venir después de una atención médica, porque el paciente puede salir de repente, como bien lo dije, vamos a tratar temas como asistentes médicos en oncología, que no son fácil tema de tratar, de explicar. Sabemos más o menos cómo sale el paciente de cada consultorio después de dar un diagnóstico dado por el doctor. La resolución de conflictos y problemas que se vean dentro del centro médico. El compromiso con el trabajo, la planificación y organización es básico de todo asistente. ¿Por qué? Porque hay asistentes que tenemos que manejar del doctor, su agenda del doctor. Tenemos que organizar, en algunos casos hay médicos y la gran mayoría tiene su clínica, su consultorio particular y atienden en el estado. Eso es de hecho que casi todos los médicos lo tienen. Entonces hay que manejar sus horarios, ¿no? Saber en qué momento tener que citar a los pacientes, saber en qué momento vamos a agendar la cita. En algunos casos también nos encargamos de lo que es las horas de operación, hay que agendar las citas, hay que coordinar con la sala de operaciones. O sea, todo eso multitareas que uno tiene como asistente médico es bastante. Por ello tenemos que planificar bien cómo se realiza el trabajo, ¿no? La administración al detalle es muy importante porque ¿qué pasaría si yo, no sé, realizo un tema de atender a un paciente, de explicarle, pero lo hago de forma general, ¿no? Le digo, ¿sabe qué? Usted se va a atender, va a hacer este procedimiento. Por ejemplo, yo le digo a un paciente, usted se va a realizar una cistoscopía, por así decir, es un ejemplo. El paciente rápidamente su mente es, ¿qué es cistoscopía? Y si a ver, yo les pregunto ahorita a ustedes, no sé, alguien que me pueda responder de la sala, ¿qué es cistoscopía? Quiero que alguien me responda. Ujú. También de la vejiga. Ya, tiene que ver con la vejiga. Claro que sí, empático siempre. Ujú. Vías urinarias. Ya. Ver al paciente por dentro. Ver al paciente por dentro. Es una evaluación interna, así es. ¿Cómo se da el procedimiento si el paciente viene y le pregunta al asistente, ¿y cómo es el procedimiento, señorita o joven? ¿Es doloroso, no es doloroso? ¿Por dónde ingresa la vía? Claro, es un examen que se da en la vejiga, eso sí es cierto. Es un examen que se tiene que evaluar lo que es las vías urinarias, eso es claro, está perfecto. Claro que sí, Caridad, es muy cierto. Al paciente no se le preocupa fuera en sala, porque imagínate, ya no entraría a atenderse. Y la idea es que él, como asistente médico, trabajamos para un doctor, una doctora, y lo que queremos es que se atienda, ¿no? Porque si yo lo asusto y le digo que es peligroso, el paciente, algunos querrán atenderse y otros simplemente dirán, bueno, pues no, prefiero no saber y me voy. Entonces, la idea es no asustarlo, ¿no? Decirle que es algo delicado, pero que
tiene que atenderse con el médico para que lo sepa con más detalle. Es a través del meato uretral. Ok, exacto. Lo vamos a hablar con el tema relacionado a lo que es asistente médico en urología de manera detallada para que en alguno de los casos, no sé, cualquiera de sala que esté relacionado al área de salud y quiera dedicarse a hacer el área de urología, lo que es un médico urólogo o una doctora en urología especialista, y uno, o simplemente como un asistente médico en urología, esa es su intención, te les voy a explicar más detallado. Pero sí, es un procedimiento parecido a una biopsia, no es netamente una biopsia, porque la biopsia es un tema de extraer una muestra para que sea evaluada. En este caso no se extrae ningún tipo de muestra. En este caso es una evaluación, es como una endoscopía, no sé si muchos hemos escuchado ese término endoscopía, es parecido, cistoscopía, sino que en este caso lo evalúa el urólogo para que pueda ingresar a través de una cámara, exacto, como dijeron por ahí, creo que lo vi en las conversaciones que estoy justamente leyendo los mensajes, decía, es un tipo de cámara que ingresa a través de la vía uretral, ¿no? En el caso de la mujer es igual tanto para el hombre como para la mujer, porque leí por ahí que era a través del tracto vaginal y no es el tracto vaginal. Hay que tener en cuenta de que la vagina tiene sus partes, no está compuesta, uno es el tracto uretral y otro es la vagina. Son dos conductos muy distintos. Entonces, ingresa en este caso por el tracto uretral, ¿no? Por donde sale la orina. Igual es en el caso del hombre. En el caso del hombre, a través del pene, que es el tracto uretral a sí mismo, ¿no? Entonces, lo que hace esta cámara es ingresar y evaluar, observamos cómo se encuentra dentro, a nivel de vejiga, el paciente y si tiene pues algunas complicaciones, ¿no? Eso ya lo vamos a detallar en ese curso, en ese tema, en esa sesión, pero en eso se encarga. Entonces, cuando el paciente viene y el doctor le receta, ¿no? Siguiente atención, le corresponde una cistoscopía. Y muchas veces el paciente le pregunta al doctor, ¿no? Doctor, ¿qué es una cistoscopía? Y el doctor se lo explica o la doctora se lo explica, pero el paciente sigue sin entender o cuando pasa el tiempo y le toca el tema de la cistoscopía, se olvidó. Entonces nosotros, señorita, me toca, o joven, ¿no? En el caso de un asistente médico varón, me corresponde el día de una cistoscopía, pero yo no comprendo, el doctor me lo explicó en sus términos de médico, yo no comprendo nada. Entonces, como asistente a nosotros nos toca explicarle, ¿no? Mire, señora, va a ser, claro que no le vamos a hablar con temas tan profesional, tan médico, con términos tan de salud como para que el paciente lo entienda, pero sí dándole la explicación así como yo, ¿no? Yo creo que no acá todos los presentes somos médicos, pero al menos comprenden, ¿no? Que es como una endoscopía, es como una cámara que ingresa por el tracto uretral y se puede observar qué infección tiene, qué dolor, cuál es, por qué se produce la dolencia o muchas veces por qué se produce el sangrado, ¿no? Porque para eso es la atención, para ver, para eso es el procedimiento de la cistoscopía. Igual ocurre con distintos procedimientos, ya sea en laboratorio, por ejemplo, caso extremo, viene un paciente en un laboratorio que no puede tener hijos, un laboratorio de fertilidad, lo primero que el doctor, y el médico ginecólogo, ¿qué es lo que deja? Ya, listo, deja un análisis de HAM. El paciente perdido dice, ¿qué es un HAM? Sino que nosotros, como todo paciente y las personas normalmente conocemos, los básicos, glucosa, colesterol, triglicéridos, ¿no? Entonces, eso es lo básico. Pero cuando el doctor le deja HAM o un HAM, gente perdido dice, ¿pero qué es un HAM? O sea, o un HAM, o muchas veces ni entienden la letra del doctor. Entonces, es un examen de laboratorio de fertilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el asistente? Mire, ¿sabe qué? Le explico. Es un examen de hormona antimuleriana, son términos muy complicados que evalúan cuánto es su nivel de ovulación para que usted pueda ver si tiene la posibilidad de todavía gestar o realizarse un procedimiento extra, ¿no? Esa es la intención del asistente médico, en este caso de un laboratorio asistente de laboratorio clínico, ¿no? Que también no todos los laboratorios cuentan. ¿Cómo lo reemplazan? Como un técnico de laboratorio. El tecnólogo o el biólogo se dedica a procesar las muestras y el técnico explica en el momento de que está que le toma la muestra, en el momento de que está que le llena los datos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros como asistentes tratamos de hacer, ¿no? De dejar claras las cosas, que no se queden en el aire las ideas. Esa es la intención de todo asistente médico o asistente de laboratorio, ¿no? O asistente clínico.
Ya. Dentro de las funciones, de forma detallada, existen dos funciones que realizan los asistentes médicos. En este caso son diferenciadas las tareas médicas de las tareas administrativas. Ambos son de gran peso, pero no son las mismas tareas. No es lo mismo, no se puede mezclar una idea con la otra. Uno se dedica, como su nombre bien lo dice, a lo que es las tareas netamente médicas, atención médica, y el otro, las tareas administrativas. A ver, les hago una pregunta aquí en sala. Un asistente, perdón, un secretario o una secretaria, ¿podría ser un asistente médico? Quiero que me respondan esa pregunta, por favor. ¿Un secretario o una secretaria podría ser un asistente médico? Claro, claro. Puedo leer los mensajes, no porque no cuenta con un momento, pero se puede preparar tipo administrativo. Exacto. Entonces, como dije en un inicio, una persona puede ser asistente médico cuando tiene algún estudio o, o conoce de o haya tenido un certificado de que ha estudiado y ha tenido conocimiento de lo que es terminología médica o simplemente, por así decir, es una persona dentro, sumergido del área de salud. O sea, un asistente médico, claro, tiene que conocer netamente lo que es salud. Un secretario o una secretaria va a saber manejar los temas administrativos, caja, software, Excel, Microsoft, temas de gestión de calidad, todo lo puede saber. Pero una secretaria y un secretario, si no tiene los conocimientos, la certificación, ni los estudios básicos de salud, no, imposible va a poder ser un gran apoyo dentro de un consultorio médico. Porque, como bien dije, el asistente médico conoce del tema. Soy la secretaria, el paciente llega, y, volviendo al ejemplo anterior, me pregunta, señorita, ¿qué es la cistoscopía? Y la secretaria sabe nada, porque va a decir, no sé, señora, lo que el doctor se lo va a decir o la doctora se lo va a decir. Y esa no es la idea. ¿Por qué? Porque ahí hace quedar mal al centro para el que trabaja, ¿no? Entonces, cuando te contratan como asistente médico, netamente tienes que ser del área de salud para poder explicar, para poder brindar la explicación completa o al menos una explicación clara de que el paciente no se quede con dudas en el aire. Entonces, las funciones del asistente médico es conocer ambas tareas. Y ahora, un asistente médico puede ser, o sea, una persona que ha estudiado área de salud, ya hablemos, no sé, ginecólogo o estudiante de medicina o biólogo, tecnóloga médica o tecnólogo médico, farmacéutico o farmacéutica, entre otros temas de salud, puede ser secretaria, puede manejar en un centro de salud, ser secretaria en un área de salud. Claro que sí. Ujú. Exacto. Ahí sí, ¿no? Ahí sí estamos claros. Nos queda claro la idea. ¿Por qué? Porque lo que es la secretaria, claro, yo me preparo, me meto a un curso de Excel, de Microsoft, que ahora hay un montón, incluso ITEC lo está dictando, aprendo los temas de gestión, entonces con mi terminología, que es más fácil aprender lo que es gestión de administrativa, entonces ya con mi capacidad como tareas médicas, como médico, como futuro médico, área de salud que yo ya manejo,
¿Me preparo para lo que es asistente? Claro que sí, ya podría estudiar todo, entonces ya dejaría de ser un secretario, una secretaria, y ya pues ya sería también lo que es un asistente médico. Ya no solamente tendría lo que es secretariado, sino o asistente de calidad o recursos de calidad, como ahora, bueno, creo que se está dictando esos cursos, sino también ya tendría lo que es completo, ¿no? Asistente médico con tareas administrativas. Entonces, tareas médicas como tareas administrativas y complementando es un asistente médico, ¿no? Eso es lo que hace el asistente médico, conocer ambas ramas. Dentro de las tareas médicas está lo que es medir los signos vitales, ¿no? Dentro para lo que es el triaje, medir los signos vitales. Ahora con el COVID, con esto del dengue, que se está dando a saber los temas recientes, hay que estar siempre a la vanguardia con los temas de tecnología y salud, no dejar de paso estos temas, que es muy importante, al menos en el área de salud, mantener el tema ahorita de las mascarillas, el uso es importante dentro del tema del área de salud. Asistir a los médicos, el apoyo dentro de un consultorio es básico, netamente hay que tener la paciencia, la empatía, como di un mensaje ahí, la empatía de ponerse en el lugar del paciente, cómo se siente, de ayudarlo con la amabilidad, no solamente porque el hecho de que estar dentro de un trabajo, sino por el tema de salud, ¿no? Por tu mismo trabajo que te lleva a apoyar al paciente. Extraer las muestras de sangre en el caso de los laboratorios, claro, imagínate nosotros somos asistentes o técnicos, que aquí se llama, dentro de un laboratorio, hay que extraer la muestra, hay que tener los conocimientos. Un secretario o una secretaria no podría hacer eso. Tendría que ser del área de salud, ¿no? Para que pueda tener esa capacidad de tomar la muestra, administrar las inyecciones, en el caso el paciente requiera de algunas inyecciones, operar equipos médicos. Eso se refiere a que el asistente médico debe manejar el tema de las pinzas. En algunos consultorios se realiza lo que es los procedimientos ambulatorios, que son los tipos preoperaciones, pero de bajo nivel de riesgo. Entonces hay que manejar el tema de la seguridad, de la bioseguridad, ¿no? Mantener limpio, estéril el lugar. Imagínense que trabajemos una preoperación donde vamos a hacer un corte, por más mínimo que sea, el doctor va a realizar ese procedimiento y no limpiemos el área de trabajo. La contaminación, el paciente no solamente se va a ir con la herida, no cerrada, sino que también va a ir con va a desarrollar una posible infección por el área contaminada con el cual se trabajó. Entonces, para ser un asistente médico en cualquiera de las instancias que se nos presente, tenemos que mantener sí o sí los equipos médicos estériles. Aclarar las consultas o dudas respecto a historias médicas es importante. Todo centro de salud, tanto para el del Estado, que es el seguro de salud, lo que es o los consultorios particulares, tienen que tener lo que es las historias clínicas ordenadas. En muchas ocasiones se ha visto que las historias clínicas las tienen, pues, las más antiguas las botan, las desechan, ya como si no sirviera. Y en realidad, para eso hoy en día existen lo que es los software, los sistemas que permiten mantener las historias por más tiempo que pasen guardadas, ¿no? Y solamente incluso se ponen de acuerdo al abecedario y de acuerdo a la letra o apellido del doctor, o incluso se ordena por años, se busca, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el asistente médico, guardar esa información, mantener esa información, que no se pierda por si es que el paciente viene nuevamente después de mucho tiempo a atenderse. Entonces, eso es lo que tiene que manejar dentro de las tareas médicas, ¿no? Al igual que mantener las agendas, ¿no? Las agendas siempre al tanto. No dejar pasar el horario de atención, por ejemplo, en caso de que sea una operación, ¿no? Una cesárea. En el caso, si fuera posible, de repente, pues el caso de un asistente médico de ginecología, ¿no? Ginecólogo obstetra. Tendríamos que estar al pendiente e incluso dentro del horario. A veces se ha visto que también el asistente médico maneja, no sé, eso va a requerir de acuerdo cada consultorio, cómo lo trabaje, de repente llevar la agenda durante en el transcurso del día y la noche. Más ocurre en algunos doctores que trabajan nocturnos y que tienen turno de noche, ¿no? Nocturnos, ¿no? De repente la operación, la cesárea, entonces saber, ¿no? Qué paciente es y se comunica.
Ese es el trabajo del asistente médico. Algunos doctores prefieren manejarlo internamente, su agenda, el registro de mental personal. A ver, escucho bulla. No sé si pueden. No se visualizan las diapositivas, no se logra visualizar. No, no estás compartiendo. Ah, ok, ahora lo coloco. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, ahí ya pueden observar. Entonces, como le explicaba, lo que hace el asistente a veces, como decía, ¿no? Los doctores o las doctoras, en ese caso, los médicos, no quieren compartir su tema de su agenda por muchos motivos. Lo tratan de llevar a casa, ¿no? Y ya, pues, lo que respecta al horario nocturno no se maneja, pero dentro del horario laboral, que es las 8 horas, sí, ¿no? Uno llega al consultorio, evalúa la agenda, pero ya más o menos sabe de aquí, por ejemplo, a una semana tiene programado el doctor una cesárea con la paciente programada, entonces ya tiene que estar llamando a sala, ¿no? Para que organice, porque no solamente a veces el paciente tiene un paciente para sala en ese día, tiene dos, tiene tres, distintas cosas que tiene que realizar. Hay que organizarse fuera, en sala, dentro del consultorio y fuera del consultorio, ¿no? Por eso se maneja el tema del área de salud. Por eso son tareas médicas, tareas netamente del área de salud. Explicar sobre los procedimientos a realizar, que ya lo he explicado, cómo se tiene que aclarar el paciente. Las tareas administrativas, es básico atender al teléfono, los correos y demás correspondencias. Hay que tener una comunicación asertiva para poder atender el teléfono, saber cómo hablar porque hay pacientes que se desesperan. Programar, agendar las citas, confirmar las citas es muy importante porque hay pacientes, e incluso estar, ¿cómo se dice la palabra? Estar siempre, a ver, uno cita, pero hay que volver a hacer, el recordatorio a los pacientes, ahí está. El recordatorio a los pacientes, ¿no? Uno tiene que llamar muchas veces como asistente administrativo, o sea, la tarea administrativa es hacer el recordatorio. Por si acaso no se olvide que el día de hoy tiene una cita médica. No todos los consultorios lo hacen, raro es que lo haga. El médico o la doctora encargada no lo puede hacer por su corto tiempo y por sus distintas actividades que tiene. Es tan el tiempo ocupado que no lo hacen, entonces lo que llega de frente a atender, ¿no? Ellos se dedican netamente a atender. El asistente médico lo que hace es revisar la agenda, programar si hay que programar de acuerdo a cómo van saliendo del consultorio, de las atenciones médicas, y confirmar las citas, ¿no? Una vez por mensaje de WhatsApp, que ahora se maneja mucho, o simplemente por un mensaje de texto se le envía, ¿no? Como un recordatorio que tiene que asistir o confirmar la cita para no perder ese espacio. Elaborar, revisar y corregir historias médicas. Eso es, de hecho, que tenemos que estar siempre revisando, corrigiendo si en caso hubiera alguna equivocación, pero lo más mínimo al detalle, no puede haber errores dentro de una historia médica porque estaríamos cometiendo un error legal. Imagínense que podríamos tener un problema fuerte al confundir una historia o en el caso del laboratorio, confundir una muestra de algún tubo que se haya tomado, un tubo clínico. Sería un error que nos costaría mucho el tema de trabajo y a la vez también nos meteríamos en un problema legal en caso de que se ocurra eso, ¿no? Hay que ser muy, muy cuidadosos en ese tema. Llevar el orden, el inventario médico. Todo consultorio cuenta con un almacén donde tiene sus cosas, donde tienen guardados los productos, los materiales que se van a usar, ¿no? Ya sea si se saca diario, en otros casos consultorios que se sacan cada semana, ¿no? Para ver el stock con el que se cuenta, y hay que manejar un Cardex. Todo asistente médico siempre tiene que conocer el Cardex. El Cardex nos va a permitir mantenernos en orden, va a permitir mantener qué tan estoqueado está el consultorio, ya sea para distinta especialidad, ¿no? Y ver qué nos falta, ¿no? Porque imagínense que estemos dentro y ha pasado, y me ha pasado, les voy a ser sinceras, me ha pasado, sinceros a todos, me ha pasado, de que faltó ver el Cardex, me confié, pensé que había el material, cuando ingresamos directamente al consultorio,
a trabajar en el área de reumatología, me faltaba el material y pues ahí trabajamos para las infiltraciones con distintas agujas, números de agujas, ¿no? Hay que saber que no es una simple, uno compra la jeringa, la aguja y listo, ¿no? Hay que saber que hay distintos números de jeringas, que es el plástico blanquito, y distintos números de agujas. Esa aguja en la puntita hay algunos más pequeños, unos más grandecitos, de superficie de longitud más largas, más anchas, entonces todas tienen una función específica. Y justamente me faltó una de ellas, no contaba y la infiltración no se podía realizar porque si le colocábamos con la aguja más grande, el paciente iba a complicarse porque no estaba por el tendón en la parte donde se le iba a colocar la infiltración no era para colocarse con una aguja de mayor longitud, de mayor tamaño, ¿no? Entonces, lo que se requería era la aguja adecuada, la medida adecuada. Pues no había. Entonces, el problema iba a cargar contra el asistente médico, porque era yo quien manejaba en este caso lo que es el CARDEX, y yo tenía que tener en cuenta que no faltara nada, que se mantuviera en orden, que esté en stock todos los materiales para que se pueda llevar el procedimiento. El doctor no va a estar, o la doctora atrás de mí, o atrás del asistente médico, para que le diga, a ver, revise el CARDEX, cómo vamos, Algunos médicos lo hacen, no todos, porque para eso es nuestra tarea. Manejar facturación y contabilidad. ¿A qué me refiero a facturación? Lo que es también las boletas. En algunos casos se entregan boletas, casi no mucho de los consultorios, y la mayoría pues sus facturas electrónicas, ¿no? Y lo que es la contabilidad, sí, algunos consultorios o asistentes, consultorios o centros médicos manejan lo que es, le dan la disponibilidad a su asistente médico de manejar la contabilidad. Está el manejo de su caja, que manejen el dinero del ingreso, de las salidas, pero ya sea de acuerdo semanal, en otros casos son diarios, que hay que entregar caja, ¿no? El ingreso que se obtiene, algunos pagos que hay que hacer, dependiendo de eso, si no se cuenta con un contador o una contadora, si no hay ese papel que cumpla, lo tiene que cumplir pues el asistente médico y tiene que llevar la contabilidad de los materiales que se compran, mantener todo el orden, de los materiales que se gastan, la contabilidad del dinero que paga, muchas veces paga al asistente médico. Como vuelvo a repetir, no hay un contador, un administrador que se encargue de esas tareas y pues lo tiene que hacer el asistente médico, previamente preparado con respecto a lo que es el área de gestión administrativa, ¿ya? Entonces, eso también es importante manejar. El Excel es básico dentro de lo que respecta al área de salud también, para que se pueda llevar un orden al momento de que nos ingresen el dinero, nos den a cargo el dinero de caja, ¿no? Del hospital, de la clínica particular en el cual trabajemos. Asistir a los pacientes con formularios de pólizas de seguro. En algunos casos, en mi caso personal, yo no he tenido la oportunidad de trabajar con pólizas de seguro hasta el día de hoy. Explicarles a profundidad sería engañarles, pero he tenido la oportunidad, sí, de poder escuchar con quien trabajé en un momento con el administrador, que era netamente quien se encargaba. Lo que hacía estas pólizas, en este caso, que era para como en eh, el área de ginecólogo obstetra, era atenderse por el de salud, ¿no? De forma por el Estado. Y una vez que la persona o la gestante requería atenderse con su póliza de seguro porque ya venía pagando, su póliza puede ser uno, de repente lo tiene por 5 o 10 años. Las pólizas mayormente son de 10, 15 y 20 años. Esas son las pólizas. No sé cómo trabaje RIMAC o quizás otras pólizas. Interseguros trabaja así, ¿no? Intercorp, el grupo Intercorp trabaja así, ¿no? Con esa cantidad de años. Entonces el paciente viene pagando de forma particular. Y cuando quiere atenderse, según el centro médico que cuente con esas pólizas, se puede atender, ¿no? Entonces, lo que hace el asistente médico es explicarle al paciente cómo es cómo se utiliza la póliza de seguro para su atención clínica, ¿no? En la atención particular. Y creo, y si más no me equivoco, es el descuento que le realiza, ¿no? Porque ella viene pagando. Hay descuentos o incluso la atención son dentro del año, según cada empresa, cómo lo maneje la empresa.
no de salud, sino la empresa de las pólizas, los seguros, muchas veces dicen que se pueden atender 2 o 3 veces al año o 1 o 2 veces al año, es algo así. Entonces, por emergencia. Entonces, en este caso se tendría que ver qué centro de salud o qué clínicas trabaja con pólizas de seguro y el paciente pueda con toda la facilidad y la tranquilidad ir a atenderse, ¿no? Y bueno, por último, lo que es recibir y despedir a los pacientes, asegurando su comodidad y tranquilidad. Eso es básico en todo lo que es asistencia médica. El paciente tiene que sentirse cómodo desde el momento que ingresa hasta el momento que sale, ¿no? Brindarle siempre la sonrisa adecuada, la amabilidad y que el paciente salga contento, salga tranquilo para que pueda volver a asistir, porque creo que todo paciente nunca llega una sola vez y no llegan por distintas dolencias y cuando cogen una confianza, perdón, hacia el doctor o la doctora que está a cargo del centro, va a volver a asistir para su atención, ¿no? Y ese es el principal trabajo o tarea que tenemos nosotros como asistentes, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente mi explicación con respecto a lo que es asistencia médica. Creo que viene el tema de preguntas, el área de la ronda de preguntas. Buenas noches. Hola, buenas noches, sí. Una consulta, Jocelyn. De verdad que yo soy nueva en este tema de asistente médico y es la primera vez que veo un curso. Entonces, dentro de toda la explicación, la duda que me quedó fue la parte de la contabilidad, de las funciones exactas de un asistente médico. ¿En qué tema en específico se le maneja la contabilidad como asistente? Ok, mira, Milagros Pinto, mucho gusto. El asistente médico en el área de contabilidad, en algunos de los casos existe consultorios donde el doctor o la doctora a cargo te deja a libre disposición su caja, ¿ya? Su caja, su, su sistema de cobros, ¿ok? Entonces, el asistente médico no solamente va a manejar el tema de lo que es atención en consultorio, sino va a recibir ese dinero y hay que tener conocimiento en lo que es gestión administrativa para poder nosotros mantener el orden. Los software que se utilizan ahora en todas las empresas e incluso para el tema de salud, hay que saberlo manejar para que ese dinero que ingresa hay que también colocarlo dentro de ese software y el doctor en muchas ocasiones tiene acceso en su laptop o en su celular y él sabe qué pacientes ingresaron e incluso se coloca el nombre del paciente, la cita por el cual se atendió y el cobro que se hizo. Imagínate que el doctor está dentro de su consultorio, no sale el doctor, solamente nosotros como asistentes médicos estamos afuera y pase el paciente, sale uno, pasa el siguiente y sale otro y el doctor no cobra, deja a la persona que está afuera. ¿Cómo el doctor llevaría la contabilidad? Si nosotros cobramos el dinero como asistentes médicos, lo que tiene que hacer, en este caso los software, los doctores también manejan ese mismo sistema y pueden ir revisando cuánto se cobró, ¿no? Entonces, cada paciente que ingresa, el doctor chequea en su celular o en su laptop qué paciente ingresó, cuánto se le cobró. Entonces, al finalizar del día, si es el caso que el doctor regulariza su dinero al finalizar del día, lo que hace es sumar su contabilidad, ¿no? Y eso es lo que va a conversar o detallar la personal o el personal médico. De esa forma es que tenemos que tener en cuenta la contabilidad dentro del asistente médico. Ya entiendo, gracias por la información. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguien acá es personal médico? ¿Alguien en sala es personal médico? ¿O secretario? Elizabeth, ¿sí? ¿Te escucho? Sí, justamente, estoy, trabajando en una municipalidad
Ok, con una médica ocupacional, ya, ¿no? Y soy como su asistente y de ella, ya, y, pero no tenía el conocimiento de que teníamos en este caso que manejar un CARDES, ¿no? ok. ¿Cómo se llama? Para ver el ingreso y las salidas de repente de los medicamentos que tenemos, que contamos, ¿no? Una municipalidad. Claro. Sí, es muy importante, como lo expliqué con mi propio ejemplo, a mí me sucedió. Sí, imagínate no tener el Cardex, ni siquiera es el tener el Cardex y listo, o sea, llenar los materiales que hay desde el momento que se hace la compra, porque cada tiempo se utiliza, hay que tener siempre el Cardex actualizado. Entonces, ese es nuestro trabajo principal y revisar, ¿no? Revisar qué materiales, como lo comenté dentro de la exposición hace unos minutos, a mí me sucedió que pues no tuve cuidado, ¿no? El merecido cuidado y pues casi eh, recibí una llamada de atención definitivamente, pero también es parte del trabajo, ¿no? Mantener siempre el orden y la responsabilidad como asistente médico, porque estamos tratando con pacientes. Eso es muy importante. En tu caso, te recomendaría que sí utilices lo que es el Cardex o el otro, hay otro parecido al Cardex que utilizan y se tiene que tener en cuenta que los materiales pues estén estoqueados, ¿no? Stock, para que no suceda eso. Eso es muy importante. Y más aún, si trabajas en lo que es seguros de, ¿cuál me comentaste? Seguros de salud ocupacional, Ujú. tienes que Sí, licenciada, en realidad no sabía que el asistente en este caso tenía que manejar el CARDE. Pensaba yo que en este caso, como trabajo con una médico ocupacional, ella lo tenía que manejar. en realidad, si la Ujú. médico ocupacional lo utiliza, sería bueno que le consultes si ella lo está actualizando, ¿no? Es la persona indicada, entonces no tendrías por qué hacerte este problema, ¿no? De llevar ese trabajo adicional. Pero si no lo está llevando, entonces es un punto desfavorecido para la empresa o para la municipalidad, en este caso, que no esté llevando el CARDES. Sería bueno que lo consultes y coordine, ¿no? En todo caso, quién va a llevar el CARDES. En el caso de que no se esté llevando el CARDES o no tengas conocimiento, sería bueno que lo preguntes. Pero si te dice que sí lo está llevando, ya no hay necesidad que cumplas ese rol, ¿no? Suficiente con que una sola persona lo cumpla. En algunos casos, para todos en sala, lo lleva el administrador. El contador es raro que lo haga ese trabajo, el administrador sí, ¿no? El administrador es encargado en algunas empresas de realizar el CARDES. En mi caso sí, lo que era asistente médico, como he tenido la posibilidad de trabajar sola, sin contador, sin asistente, tuve todo ese trabajo y lo tenía que hacer mi persona. Muchas gracias, licenciada. Ok. Se me quitó la... Uh-huh. Asistente de consultorio, Caridad Pinedo, también de consultorio. ¿Qué tipo de consultorio, Caridad? Buenas tardes. Buenas noches con todos. Yo trabajo de asistente en el área de reumatología. Veo Ok, todo lo ya. que existen los procedimientos, como usted indicó, la infiltración, hay que ver todo, todos los materiales que estén antes de que el paciente ingrese para realizarse el procedimiento. También se esterilizan los que se utiliza, se verifica que el paciente esté bien, en este caso signos vitales, que no tenga la glucosa elevada. Post a la infiltración también hacerle seguimiento al familiar, más aún cuando es un adulto mayor. Correcto, exacto. Muy bien, exacto. Eso es lo importante, ¿no? Sabemos que trabajamos con personas mayor de edad porque mayormente es raro y lo debes tener en cuenta. Debes tener ese trabajo a diario que debes conocer que raro es que llegue un niño o una persona joven, ¿no? Por la misma, el área en específica en el que se trata. Mayormente siempre van a llegar pues personas mayor de edad, ya con alguna dolencia de dolor de cadera, de rodilla, las articulaciones, que ya no es lo mismo. Entonces, la paciencia con el que uno tiene que trabajar con las personas, incluso a veces llegan solitos o solas, ¿no? O a veces llegan en pareja y los dos son mayor de edad, hay que tener la paciencia de explicarle, darle la claridad a lo que es respecto al tema, ¿no? Ya si en caso llegase, no sé, una persona, un acompañante que sea joven, es mucho más fácil de explicarle, ¿no? De que lo pudieran entender el tema, el procedimiento a realizar. Claro. Daniela Calle, enfermera,
ya trabajando en algún centro de salud, consultorio particular? Buenas noches, Daniela Calle, mucho gusto. Buenas noches, Miss. ¿Qué tal? Buenas noches. Coméntame un poquito de ti. ¿Cómo trabajas como enfermera netamente o como asistente en enfermería? Ya, yo llevo un curso de auxiliar de enfermería y también de fármaco. Y bueno, trabajo de una forma particular en realidad ahorita. Pero sí he estado haciendo mis prácticas en una posta al comienzo, pues, ¿no? Claro. Y el curso está muy lindo, técnico, y muchas gracias por lo que nos está enseñando. Claro que sí, es la idea, ¿no? Compartir los conocimientos que uno realiza para dar aprender todo. Es la idea aprender todo. Todos conozcamos un poquito de cada especialidad. Ángela Roca, estudiante de enfermería, has trabajado como secretaria, me comentas. Secretaria, buenas noches, Ángela, secretaria o asistente médico o secretaria para un centro netamente administrativo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, profesora? Buenas noches con todas. Sí, he trabajado de secretaria de piso en la Clínica Internacional. Trabajé de secretaria. Ajá. Estuve estudiando hasta el cuarto ciclo en enfermería en la Universidad Nacional del Callao. Por motivos económicos y de familiares, están en stand-by mis estudios, pero bueno, por el tema de trabajo también, tema laboral. Claro. Entonces, aprendiendo un poco más de este curso que es bastante, se nota que el asistente pues hace bastante trabajo, ¿no? Está en todas. Claro, claro que sí. El asistente, así es, el asistente médico o la asistente médico es multifuncional. Uno como asistente médico se vuelve multifuncional en todas las áreas, porque no solamente manejas, o sea, imagínate, realizas el trabajo no solamente de salud, sino también realizas el tema, lo que es, tienes que conocer temas administrativos, temas de contabilidad, para manejar el CARDEX, el dinero, la caja, si en caso el doctor lo requiera, o te dé la disposición. Aparte, conocer terminología médica, o sea, es multifuncional el trabajo que hacemos, ¿no? Muy aparte de Claro, además que es un trabajo en equipo con todo el equipo de salud. Así es, correcto. Qué bueno, mucho gusto. Me comenta Karen Benítez, enfermera técnica también. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Sí, estoy Enfermera enfermería. técnica, ¿has trabajado algún procedimiento en específico? ¿Te dedicas? Sí, en realidad los trabajos que he estado, sí me ha tocado realizar todas estas funciones. Trabajé en un consultorio odontológico, en laboratorio y también en una clínica particular. Claro. En lo que es consultorio odontológico, me imagino que también has realizado procedimientos de odontología, ¿no? Al menos conocer lo que es el tema de la limpieza, es básico. Sí, desinfección y esterilización también. Así es. Claro que sí, eso es importante, que todo asistente de odontología tiene que conocer. Judith Rivera también técnica en enfermería. Bueno, no hay. Yo a mi izquierdo, Bocanegra, también técnico en enfermería. Joangel Serpa, bueno, en mi antiguo trabajo nos comenta que ha trabajado como enfermera técnica, asistente médico. Mira, qué bueno. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Joangel Serpa? Joangel Serpa, no sé si te encuentras en sala. Sí, acá te escucho. Coméntame. Buenas noches con todos. Sí, no, mi nombre es Giovanna. Giovanna. Giovanna Gil, sí. Bueno, sí, yo trabajé como enfermera técnica en una clínica particular, una clínica obstétrica. Y prácticamente me tocaba realizar todas estas tareas, tareas médicas y tareas administrativas. Desde recibir al paciente, medir los signos vitales, fijar la vía,
pasarlos a quirófano, revisar el inventario del médico, circular en quirófano también, ayudar a la instrumentista, al anestesiólogo. Luego cuando terminaba la cirugía también me tocaba esterilizar, limpiar quirófano, limpiar pinzas, esterilizar las pinzas, doblar, realizar los bultos quirúrgicos, realizar las recetas médicas también me tocaba, llenar las actas de nacimiento, casi todas esas tareas, pues. Claro, o sea, también tenías, multifuncional en ese momento estabas. Sí, pero sí, fue como enfermera técnica. Como enfermera técnica, claro, o sea, como dije en un inicio, con que estés enfermera, conozcas la terminología médica, suficiente como para que puedas trabajar como asistente médico en cualquiera de las áreas de salud, ¿no? Sí, conociendo sus terminologías, solamente es cuestión de especializarse un poco más según el área donde ingresa, porque imagínate, no es lo mismo trabajar en un centro, un asistente médico en un centro odontológico de odontología de dientes que un centro oncológico, muy distinto. Y hay que conocer una diferente de la otra. Hay que conocer términos distintos, hay que empaparnos más sobre ese tema porque no es lo mismo. E incluso la parte de oncología es mucho más específico sus temas a tratar, a detallar, ¿no? Porque sabemos bien en lo que se trata y cómo sale el paciente también, ¿no? Tampoco no es lo mismo reumatología con oncología, que ambos son de niveles distintos. ¿Por qué? No es que uno pese más que el otro, sino que uno nos da un diagnóstico más asertivo, o sea que tenemos la posibilidad de que con infiltraciones, con procedimientos, con medicamentos o inyecciones tratarlas. Sin embargo, oncología llega muchas veces en el tema ya casi, ya culminando, ¿no? Ya como se dice, el paciente no tiene ya más oportunidad y lo que se hace es tratar de ponerse, ¿no? Ser empáticos con el paciente. Es muy distinta la explicación que se les brinda. No sé cómo se pronuncia, Shazira Tabuada, el asistente logístico también. Asistente logístico. Si eres un asistente logístico, bueno, sí, es un poquito complicado que sepa el tema de la terminología médica, se le va a hacer un poco más complicado. Tendría que tener la experiencia, o básicamente tendría que tener estudios para que se pueda especializar, ¿no? Como en asistente médico y poder manejar los términos, ¿no? Para atender como en un consultorio médico. Porque asistente logístico va a manejar todo lo que es tema administrativo de contabilidad, pero lo que es parte de área de salud se le va a hacer un poco complicado. Por la misma terminología, por los procedimientos a realizar dentro de consultorio. Pero es válido que también tenga la ganas de que ser un asistente médico. Técnico en fisioterapia, Gustavo Salazar. Buenas noches. Además de técnico en geriatría. Qué bueno. Trabajado con personas de mayor edad. Auxiliar de farmacia. Conoces un montón de temas de lo que es atención de farmacia, de los medicamentos. Eso es importante. Si uno va a trabajar como técnico de farmacia o asistente de farmacia, farmacéutico, hay que conocer los términos de los medicamentos, de las inyecciones a entregar a cada paciente, ¿no? No es fácil. No es fácil porque, muy aparte de que puede ser un estudio, o sea, uno puede estudiar esa carrera de farmacia o técnica en farmacia. Y si vas a especializarte como asistente médico en farmacia, al menos un curso técnico yo creo que sí, o auxiliar de farmacia, yo creo que sí es importante, porque los términos de cada medicamento son un poquito complicados, pero para el que le guste y que tiene la intención de querer trabajar, se le va a hacer más fácil. Técnico en enfermería, al igual que Judith, Juan Carlos, buenas noches, sí, qué bueno. Bueno, ¿alguna otra duda que alguien quiera consultarme? ¿Alguna duda que deseen no quiero que quede ninguna duda en el aire, algo que quieran comentarme o sugerirme? ¿Está clara la explicación? Sí, súper claro. Ok.
Qué bueno. Ok, qué bueno que les ha quedado clara la explicación. Ya me voy a ir encargando ya, nos vamos a ir encontrando en la semana que va en estos días con respecto a los temas que les ha dado el personal encargado, ¿no? El que está encargado, el asistente que está a cargo de lo que les ha dado el tema de ITEC y poder ir aprendiendo cada uno de los consultorios como asistente médico, ¿no? Que no es lo mismo para todos, no tienen las mismas funciones. Vamos a ver el tema de facturación, el tema de conocimiento y atención, procedimientos para que sepan y en algún momento puedan trabajar dentro de esas áreas, ustedes puedan reconocer cómo desempeñarse, ¿no? De repente no les sea nada bueno, no les tome nada de sorpresa. Y de todas maneras igual nos vamos a estar viendo en esos días. Le doy pase al joven que está encargado de sala para que les pueda dar los términos, los últimos detalles y bueno, me despido.